El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presenta Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila y Carlos Ballerino Meller. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos oyentes. Les saluda John Ávila en su programa Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM. Y lo subimos los días jueves en nuestros canales de YouTube y Spotify, Inclusión Total S. Quiero dar una vez más muchas gracias a nuestro auspiciante Telconel Latam, que hace posible y de forma decidida y frontal nos apoya en este tipo de espacios para poder entrevistar a personas que a pesar de sus dificultades siguen adelante. Bien, está en pantalla, ya lo estamos viendo, tenemos como invitado a Alejandro Ruiz. Él es amigo de años, fue compañero mío en el Jefferson hace muchos años atrás, casi 20 años que pasamos por ahí por las aulas, coincidimos con Alejandro, pero bueno, luego el camino el destino nos hizo tomar distintos caminos. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Qué bueno, Alejandro. Antes de entrar en materia del tema del síndrome de Asperger que es tu condición, vamos a entrar un poquito en temas de familia tuyos, preguntándote básicamente, por ejemplo, ¿qué colegio estudiaste? ¿Qué escuela estudiaste? A ver, la escuela fue en el Liceo Los Andes y después en la secundaria ya me fui para el Jefferson. Yo fui la sexta promoción del Liceo Los Andes. Estamos hablando de una época en la que el Liceo Los Andes no tenía secundaria. O sea, no es el Liceo Los Andes de hoy en día, es el Liceo Los Andes que solo tenía primaria. Ya. Liceo Los Andes es el que queda por ahí por los Girasoles. En Santa Cecilia, entre Santa Cecilia y, ¿cómo es que se llama? Y Girasoles creo que es de la otra ciudad de la Girasoles. Sí, ¿no? No, Santa Cecilia. Santa Cecilia. Eso fue en tu etapa primaria. Eso fue en tu etapa primaria. ¿En la secundaria? En el Jefferson. ¿En secundaria? Jefferson. Toda la secundaria Jefferson. ¿Qué tal alumno eras? Cuéntanos. ¿Qué tal alumno era? Dependiendo de la materia. Si me gustaba, era excelente alumno. Si me aburría, normal. Sí, ¿no? A ver, definitivamente son otros tiempos. Antes, ahora sí nos ayuda un poquito a fomentar nuestras habilidades. ¿Para qué materias eras buenas? ¿Qué materias te gustaban? ¿Qué materias me gustaban? Me encantaba debate, me encantaba todo lo que fuera a llevar la contraria, argumentación. Nunca me gustaron mucho las matemáticas, pero acabé siendo FIMA. Ya. Cosa extraña. Terminé cogiendo justamente lo que más se me dificultaba. Tal vez justamente como un reto personal. ¿Tu familia, cuántos integrantes la componen? ¿Cuántos son? A ver, mi familia de la que yo vengo es una familia nuclear. Papá y mamá que actualmente están divorciados. Tengo una hermana menor que actualmente vive fuera del país. Ella tiene su hija, está divorciada. Yo me divorcié y me volví a, ¿cómo es que se llama?, a hacer de compromiso. Dentro de mi actual compromiso tengo a mi señora y 2 bebés, una de 14 y uno de 8 años. Muy bien. 14 y 8 años. ¿Y en el primer matrimonio tuviste descendencia? No tuve descendencia. No tuviste descendencia. Bien. Y tus niños, ¿ellos tienen algún tipo también de condición o es todo bien? Entre comillas, todo bien. Ese es un tema que prefiero no. Porque ya te digo entre comillas, porque yo también soy una persona con discapacidad y bueno, básicamente las personas que tenemos discapacidad no pedimos ningún tipo ¿cómo se llama? ¿Cómo te diría la palabra?
de que nos tengan pena, sino que somos igual que las demás personas, simplemente son condiciones. En mi caso, mis capacidades visuales, como te dije, vía por interno, ¿no? Entonces, básicamente se me hace un poco más difícil leer, hacer ciertas actividades, pero no quiere decir que no las pueda hacer, ¿no? Claro, básicamente síndrome de Asperger, igual que mi esposa, igual que yo. El Ya. asunto es hasta qué punto es una discapacidad y hasta qué punto es una condición de vida. Correcto. Eso es un punto interesante. Por eso es que prefiero no considerarlo como discapacidad, sino como condición Como condición, de correcto. vida, propiamente dicho. Muy bien. Alejandro, cuéntanos un poquito cómo así decidiste estudiar psicología clínica. Originalmente estudiaba marketing y comportamiento del consumidor me parecía demasiado estándar, demasiado aburrido. Decidí estudiar psicología para ver qué había atrás de eso y me enamoré. Así que dejé votando marketing y me quedé con psicología. ¿En qué universidad estudiaste? Universidad de Guayaquil, lo que es psicología clínica, la maestría en psicología clínica también en la Universidad de Guayaquil. Posteriormente me fui por todo lo que es terapias alternativas. Me formé como terapeuta floral, acreditado por la APNE y también por la CETEC y el Ministerio de Salud Pública como terapia alternativa complementaria. Entonces, cuando yo trato pacientes, no solo trabajo dentro de lo que es psicología tradicional, sino que me muevo con terapias alternativas para las cuales tengo, como te digo, el permiso, especialmente Florestevac, es uno de los que más uso, Ya. como un excelente complemento. Sí, antes de entrar en materia, justamente, que esto es materia de segundo bloque, yo no quiero dejar escapar un poquito la primer bloque, que es el tema un poco personal. Yo siempre le digo a mis invitados, no es algo privado, sino algo personal. ¿Ya? Y teniendo tu condición y siendo los niños a veces tan malos, no sé si decir la palabra malos, pero son que ponen apodos, todo eso. ¿Tú sufriste de bullying o te afectó? A ver, de que me hicieron bullying, me hicieron bullying. ¿Hasta qué punto afectó? No sé, me ha tocado trabajar tantos aspectos de mí a lo largo del tiempo que no me he puesto realmente a medir qué variable me haya afectado más. Simplemente las he tomado como retos que tenía que salir adelante e Claro, irlos trabajando. Porque si me ponía a evaluarlo de la otra manera, correcto. me quedaba Te atrapado. escucho. Y es una de las, justamente es una de las críticas que yo le hago a cuando trabajamos el tema de discapacidad desde el punto de vista de discapacidad. Yo respeto mucho a las personas que utilizan la nomenclatura como tal, pero a mí lo que me preocupa de tanto utilizarla es que nos quedamos atrapados en la falta en vez de ver la potencialidad, porque toda discapacidad, si bien es cierto, tiene la falta, también Ajá, tiene la contraparte positiva, que es qué habilidades tengo yo que la otra persona no tiene. correcto. Pero nos quedamos tan atrapados con la palabra discapacidad en lo que es la falta, que nos olvidamos justamente de el otro asunto. Y no se malentina, no es un problema de quitar las ayudas, es un problema de perfecto. Las ayudas para quien las necesita son necesarias, pero centrémonos también en la otra parte, en la parte que nos hace diferentes, no solamente que nos deja en esa falta. Así es, así es. Bien, en el tema decías, bueno, que es que como yo te decía en el tema del bullying, porque los niños, cuando uno es niño, que porque eres flaco, porque eres flaco, si eres gordo, porque eres gordo, que si tienes pelo largo, porque tienes pelo largo, si tienes el cabello sabo, porque tienes cabello sabo. O sea, hay alguna forma que te encuentre para molestar. Por eso yo te decía, seguramente en la escuela molestaban, ¿no? Entonces, y cuando uno es niño, sí afecta. Lógicamente, poco a poco nos va desarrollando, va avanzando en edad y va perdonando y va asumiendo justamente ciertas condiciones y, como tú dices, las faltas, la va tomando ya como una condición, ¿no? Claro, ¿qué te puedo decir? Uno de los apodos que en algún momento recuerdo que me pusieron fue
leche blanca, y a mí lo que me hacía entrar en conflicto era, a ver, pero la leche es color blanco, ¿por qué como apodo leche blanca? Claro. Y sí, soy blanco, tengo tatuajes, todo lo que tú quieras, pero claro, en ese tiempo no los tenía. Pero, ¿cómo es que se llama? Pero ese es el punto, o sea, si vas a ponerme un apodo, por lo menos ponme algo original. La verdad es que el ingenio de los niños es tremendo, ¿no? ¿Tus hijos actualmente en qué colegio los tienes? ¿En qué escuela están? Por la casa. ¿Por la casa? Muy bien. Por la casa, sí. ¿En qué año están ellos? 14 de estar en décimo. 11. Sí, sí, por ahí. Sí, Y el otro ¿verdad? está en primaria. Está en Bueno, primaria, los, claro. los dos están en primaria si nos ponemos a analizar que hasta décimo es primaria. Claro. Ahora, dime una cosa, ¿cómo les afectó a ellos la pandemia en el sentido de la educación? ¿Se adaptaron al sistema a distancia o sí le hacía falta esa interrelación con los compañeros? Al principio no se adaptaron tan rápido al sistema de distancia, pero ya después, en cambio, les fue bastante bien con el tema de distancia. O sea, al principio no se acoplaron. Claro. Ahora, una de las ventajas del sistema a distancia, que es algo que sí puedo decirte, es que a ti como padre, si es que dedicas tiempo, te permite interactuar más en la formación como tal, porque cuando tú tienes el asunto de presencialidad, no interactúas tanto en esa formación, sino que es el docente el que elige un poco más qué contenidos son los que utiliza. Y ojo, aunque el Claro. Ministerio de Educación tiene sus currículums, lamentablemente no siempre es un tema que se respete. El sistema a distancia tiene la enorme ventaja que si tú como padre participas en la formación de tus hijos, te permite tener mayor participación que en el sistema presencial. En el sistema presencial son los docentes los que eligen los contenidos, por más basados que estén en el currículum del ministerio, igual siguen siendo los docentes los que utilizan mucho de su subjetividad en la clase, mientras que el momento de que del sistema a distancia le permite a los padres interactuar mucho más en esa formación. Eso cuando como padre te puedes dar el tiempo de hacerlo. Si estamos hablando de típico trabajo metido en una oficina 8 a 10 horas diarias, difícil. Bien, Alejandro, vamos a ir a nuestro primer corte comercial y regresamos. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Inclusión Total por el dial 1190 AM. Vamos a Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escuchan todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio. A partir de los días jueves lo subimos a nuestro canal de YouTube a las 5 de la tarde. En Inclusión Total Inclusión Total en YouTube y en Spotify. Bien, nos está acompañando Alejandro Ruiz, es una persona, bueno, hoy vamos a entrar de lleno a la materia, al tema que es el síndrome de Asperger,
ya lo mencionamos algo en el primer bloque, pero cuéntanos un poquito, Alejandro, ¿qué es el síndrome de Asperger? Ok, el síndrome de Asperger es una forma de autismo de muy alto funcionamiento, donde no se tiene el problema cognitivo, esto es, no está la falta de inteligencia, al contrario, la persona con síndrome de Asperger tiene un CI por lo regular superior al término medio o mínimo término medio, que indicaría un CI normal. No suele haber un retraso en el lenguaje tan marcado como suele haber en el autismo clásico como tal. Pero lo que sí permanece igual es el problema de interacción. Dificultad para visualizar a los ojos, dificultad para soltar, para evitar soltar más bien comentarios. O sea, uno puede ser demasiado sincero cuando dice las cosas y eso lamentablemente a la mayoría de gente no le gusta cuando son sinceros con ellos. Sí. Así es. Entonces, por ese lado diría. Pero hay, por ejemplo, como los autistas, hay algunos a los autistas que no les gusta que los toquen, prefieren más la soledad. Algo parecido también en Asperger. Sí, va por ese lado también. No nos gusta que nos estén toqueteando mucho, salvo tal vez personas que nosotros elegimos. Por lo regular sí buscamos soledad o compañía de personas muy específicas. Por lo regular tienen que ser también personas que tengan algo muy específico que aportarnos, en el sentido de que la típica charla fofa no va con nosotros. Necesitamos un tipo de charla que vaya a otros niveles como para hacerla interesante. Como quieres que interactúe con alguien, chévere, pero pónmelo en una charla que valga la pena. Un tema que me interese, un tema que me apasione. Un tema que consigas captar mi atención con ese tema. Lo mismo pasa con la música. Con mi esposa a veces bromeamos con lo que tiene que ver con música para no pensar. ¿Qué quiere decir música para no pensar? Vino Palma, Maná. O sea, canciones que son chéveres, pero que no te llevan. Arjona, que se presentó hace poquito. O sea, pueden tener, pueden ser creativas y todo lo que tú quieras, pero no te llevan a ningún tipo de reflexión. Simplemente son para pasar el momento. Correcto. Ahora, de que tienen su funcionamiento, sí. Cuando yo tengo que hacer un informe psicológico, por lo regular pongo Maná o Vilma Palma porque no me interesa entretenerme, entonces lo utilizo como ruido blando. O sea, no me porque simplemente me permite aislar mi mente al trabajo que tengo que realizar en ese momento. Entonces, ahora, en el primer bloque mencionabas que tú habías escogido la carrera de psicología clínica, un poco decepcionado o cansado por el tema de marketing, ¿correcto? Así es. En este cambio, y bueno, la profesión y la estás ejerciendo, ¿encontraste definitivamente algo que amas? ¿Sí? ¿Amas tu profesión? Sí, amo mi profesión y dentro de la psicología clínica me fui, como menciono, hacia más lo que es la parte alternativa o terapias complementarias como tal, sin dejar de lado la clínica como tal. Trabajo en ambos campos. Y ahora, cuéntame un poquito tu día a día, Alejandro. Sé que trabajas en una institución pública, no es necesario que la menciones, pero ¿desde qué hora comienza tu día? ¿A qué hora termina? Y dinos el intermedio. ¿Qué hay entre las 6, 5 de la mañana a las 9, 10 de la noche? No sé cuál sería tu itinerario. A ver, yo por lo regular 5:30, 6, empezar a despertarme. Salgo de la casa 6:30. Porque vivo bastante lejos del lugar donde se ejecuta el proyecto de interés social para el cual trabajo. Vamos a dejarlo como eso, como que es un proyecto de interés social. Entonces, de ahí, todo el día trabajando en el proyecto, en temas de psicología. Básicamente informes
básicamente informes psicológicos dentro de ese proyecto de interés social. De ahí volver a mi casa, darle tiempo a los bebés, darle tiempo a mi esposa. Te preguntaba un poco, ¿tu esposa trabaja? Como te decía, en su momento sí trabajó, pero en este momento la decisión que se tomó fue que se dedique a los bebés, a su emprendimiento, y yo me dedico a mi emprendimiento y el otro trabajo que tengo, Ya. y así vamos sumando. En el tema de laboral, cuéntanos algún caso. Tú tienes, de repente, te preguntaba en el primer bloque del bullying o cómo molestaban los niños cuando uno es muchacho, ¿no? ¿Verdad? Ahora, en tu parte ya profesional, de repente, ¿ha habido algún tipo de caso o de paciente que no se haya sentido a gusto o ya a primera instancia desconfiado primero de ti, hasta después de una vez que ya justamente tú lo tratas, bueno, ya es otra cosa, pues, ¿no? Mira, uno de los problemas especialmente con los jóvenes y con los niños es que no van al psicólogo porque quieren ir al psicólogo, sino que van al psicólogo porque papá obliga, mamá obliga, institución educativa obliga, y como que ir al psicólogo obligado no termina de funcionar de la mejor manera. El adulto, en cambio, ya va tomando decisiones, busca, pero lo que en cambio me he topado ha sido que he trabajado en instituciones y cuando he salido de ellas, los pacientes me han buscado porque no se sentían cómodos con los otros psicólogos de esa institución. Correcto. ¿Algún caso en particular que recuerdes, que te haya llamado la atención, que recuerdes para bien o para mal? Como te digo, sí he tenido casos de chicos que en su momento evalué y que no se sintieron cómodos con los otros psicólogos y terminaron buscándome para continuar el modelo terapéutico conmigo. ¿Cuáles son las maneras? O casos de parejas que, por ponerte un ejemplo, he ayudado al papá, o sea, al papá del niño, o sea, al esposo de la pareja, por un tema personal X, y luego me han buscado para que ayude al hijo de la pareja con el tema Y. También me ha pasado eso. No sé si tal vez tenga datos estadísticos o a la mano, pero tal vez en un modo general. ¿Por qué más van los hijos a una consulta con un psicólogo? Mira, por lo regular, cuando los hijos vienen más porque los padres lo traen y los padres lo traen porque el colegio así lo desea. Por lo regular, porque el colegio así lo desea. Porque ve un funcionamiento distinto a lo que se llamaría el funcionamiento normal. ¿Y por qué enfatizo normal entre comillas? Porque es una palabra que por un lado está satanizada, pero por otro lado la seguimos utilizando, y la razón es la siguiente: es una palabra estadística. Hay un gráfico estadístico que es la campana de la curva normal, donde se agrupan datos. Los datos que quedan en el centro son el 95% más o menos, y eso es lo que se considera normal. Y lo que se va hacia las esquinas es lo que se considera anormal. Entonces, todo va a depender de qué vara use yo para medir qué es normal y qué no es normal. Ejemplo, y un ejemplo de lo más, digámoslo así, tonto. Digamos que tú eres barcelonista. Lo soy. Y te vas a meter al azul oscura. Ya, eres barcelonista y te vas con tu camiseta de Barcelona al azul oscura. Eres normal. Pero eres barcelonista y te vas con tu camiseta de Barcelona a meter a la boca del pozo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Estoy loco. Muy aparte de loco, desde el punto de vista estadístico, anormal, porque vas a tener un pocotón de azules y tú vas a ser un amarillo. Entonces, ¿es malo? No, es simplemente una palabra que fue creada para especificar algo numérico, y de repente empezamos a trastocar el tema del uso, empezamos inclusive a mal usarla, y ahí es cuando se creó todito el problema.
Entonces, Correcto. desde ese punto de vista, como te digo, normal o anormal siempre te va a depender del contexto en el cual mira, tú puedes ser católico y si de repente estás en una asamblea evangélica vas a ser anormal. Y ojo, no es nada malo ser ni evangélico ni católico, simplemente es el hecho de con qué concentración de personas estás al momento que estamos evaluando. Y lo mismo sucede a nivel social con lo que tiene que ver con la supuesta o famosa normalidad, que siempre te va a depender de en qué contexto la miras, con qué personas lo miras, cómo lo miras. Es demasiado, como te digo, no es algo estándar, pero tendemos a tratar de ponerlo como algo estándar y ese es el gran problema. Correcto. Bien, Alejandro, tenemos que ir nuevamente a un segundo corte comercial y regresamos. Perfecto, dale. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. A Inclusión Total, programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio. Luego, los días jueves a partir de las 5 de la tarde lo subimos a nuestros canales de YouTube y Spotify, Inclusión Total. Bien, nos está acompañando Alejandro Rodríguez a lo largo de este programa. Alejandro Ruiz. Alejandro Ruiz, tiene razón. Él es psicólogo clínico, tiene el síndrome de Asperger y nos está contando justamente varias etapas de su vida en cuanto a su condición, porque es una condición, y cómo ha ido desarrollándola a lo largo de su vida, ¿no? Ahorita estamos en el tema profesional y quería comentarte, Alejandro. Dale. ¿Querías comentarme? Sí. Antes del corte, tú nos decías el tema de lo que es normal y lo que es anormal, estas palabritas que la sociedad ha establecido, pero que depende del punto de vista. Como tú mencionaste muy bien el ejemplo de lo que es Barcelona de Melé, que si yo doy con mi camiseta y me voy a Boca del Pozo, no estoy bien de mis cabales, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es el estándar? ¿Cuál sería el estándar? ¿Qué es normal aquí? ¿Qué es normal aquí? De repente normal es algo aquí en Guayaquil, pero no es normal en Quito. ¿Qué es normal aquí en Ecuador y no es normal en Perú? O sea, ¿cómo sabemos, tal vez con temas de etiqueta, protocolo, cierta normalización de las cosas? Exactamente, por eso te digo, todo depende de cómo lo mires, en qué franja lo mires, en qué momento lo mires. Claro. Porque por ejemplo, yo te digo, si para mí no, es normal andarle en jean y camiseta, pero si voy a una reunión donde está el presidente de la República, no es lo correcto, ¿no? ¿Verdad? Claro, pero volvemos a lo mismo, pues se llaman normas, o sea, son cosas que vamos estableciendo socialmente. Entonces, ¿ves cómo la palabrita esa nos sigue persiguiendo? No, pero sí, así es.
No, siempre se Entonces, viene. y llega un momento en que llega un momento de como nos hemos olvidado por completo el concepto matemático de la palabrita, pues hemos olvidado toda la palabra como tal. Correcto, Si no la entendemos desde el punto de vista de esa campana, nunca vamos a entender esa palabrita y por lo tanto nunca vamos a poder saber inclusive cómo lidiar con ella. Correcto. Bueno, yo te quiero preguntar un caso que algo lo abordé preguntando por el asunto de tus hijos, en el de si se adaptaron bien a la pandemia en el tema de la educación a distancia. Pero de eso ahí de la pandemia, de la educación a distancia, a los casos, de repente hubo mucho, ahora tal vez haya muchos casos que hay muchos niños que se acostumbraron a estar en el computador y como que el mundo es la computadora de ellos y no hay nada más, y de repente los padres acuden a los psicólogos justamente para ver qué está pasando con sus hijos que de repente no socializan. ¿Está pasando eso, Alejandro? Mira, eso está pasando desde mucho antes de la pandemia. Ya. El mundo está siendo gobernado por este aparato. Correcto. Literalmente. Nos estamos olvidando de las interacciones personales y todo lo estamos interactuando por ese aparato. Cada vez estamos dándole ese aparato a chicos más y más jóvenes, y ahí nos estamos olvidando de que para que, o sea, un adulto chévere necesita por su trabajo, por X, Y o Z, pero ¿por qué solamente Internet? ¿Por qué olvidarnos de la realidad que nos rodea? Así es. Una cosa que te puedo ser bastante sincero, y lo he comprobado con múltiples pacientes, cuando tú a los pacientes le quitas esto. La ansiedad. No solamente, al principio sí, pero luego, cuando ya se acostumbran a menos horas de eso y más horas de esto, mejoran sus notas. Amplían su vocabulario, mejoran sus notas, mejoran su capacidad de socialización en general. Correcto. El Internet tiende a limitarte mucho. Ahora, el Internet... Es una realidad que tenemos que afrontar, sí, pero es una realidad que tiende a limitarte también. Cuando debería ser que te abra puertas, pero... Claro, porque el Internet, como tú dices, debería abrir puertas, porque imagínate, en nuestros tiempos, para adquirir más conocimiento, teníamos que ir a una biblioteca, ¿no? Y ahí buscar entre tantos libros. Ahora tú, estando en línea, puedes acceder a cualquier cantidad de información. Pero tal vez la pregunta va que de repente esta tecnología está haciendo también más cómodo también a los padres, en el sentido que, por ejemplo, ellos están trabajando o quieren leer o quieren estar un rato solos y le dan un dispositivo para que los niños se entretengan, y un modo facilista de que los niños estén entretenidos, estén tranquilos, supuestamente vigilados, pero lo estamos consumiendo en ese mundo que están prácticamente en el teléfono y ellos solos. ¿Hay una culpa de los padres también? Mira, yo ahí lo que te puedo decir es lo siguiente. Que sucede bastante. Yo no soy freudiano actualmente. Sí estudié a Freud para ser psicólogo. No me considero freudiano. Pero en lo que Freud tenía razón, y Freud nos decía que lo que no nos cuesta, no lo apreciamos. Entonces, al momento que tú tienes que ir a la biblioteca a matarte consiguiendo el libro, de una u otra forma tienes un costo para poder acceder a ese libro, para poder acceder al conocimiento que tiene ese libro. Cuando resulta ser que tenías que elegir entre el bus y la fotocopia, entonces terminabas copiando a mano, te costaba adquirir ese conocimiento. El gran problema con el Internet es que no te cuesta. Claro. Estás a un clic. Estás a un clic de recompensas inmediatas, y eso te genera también una altísima frustración. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados
a que las cosas nos bajan en un clic. Así es. Los que conocimos el Internet dial-up, que se demoraba un siglo en poderse bajar una foto. Sí. Si es que ahí no nos llamaba y nos cortaba el asunto de la bajada de los datos de paso, versus lo que Así tenemos es. ahora. ¿Es malo? No, no es malo. Pero llega un momento en que nos olvidamos de esa otra parte, del costo que tiene adquirir ese conocimiento. Entonces no lo apreciamos siempre como lo apreciábamos antes. Es una gran verdad, Alejandro. No. Estamos acostumbrados se están acostumbrando al facilismo, o sea, que todo lo bajan rapidito, ¿no? Y no les cuesta ningún esfuerzo. Por eso, en gran medida, tienes una sociedad con un altísimo problema de frustración, porque si no reciben la recompensa inmediata, se frustran, porque toda la tecnología está diseñada para realizar un proceso que se denomina economía de fichas. Es que tú haces una acción y recibes una recompensa. Solamente que en la economía de fichas tenías que aguantar más para recibir las recompensas. Con el Internet la recompensa es inmediata. Con la tecnología es inmediata. Esa recompensa. Entonces ahí vamos perdiendo parte de la esencia. ¿Es malo como herramienta? No, no es malo como herramienta. Lo malo es cuando perdemos la perspectiva de que sea una herramienta y se convierte en la vida. Ahí es cuando es malo. Mientras sea eso, mientras sea una herramienta, fantástico. Así es. Siguiendo con el tema de los casos, porque es algo que también me interesa mucho saber, aprovechando no solamente tu condición, sino también tu profesión. ¿Alguna vez has tenido un caso con alguien que también tenga Asperger? Algunas veces he trabajado con pacientes Asperger, tanto adultos como adolescentes, como niños. Algunas veces solamente con la evaluación y los he enviado con otros profesionales en los que confío para que continúen el tratamiento. ¿En qué sentido? Si son niños o adolescentes o inclusive a veces adultos, que su principal problema tenga que ver con algo que se llama integración sensorial. Yo por lo regular primero los mando con un terapeuta ocupacional que maneje bien la parte de integración sensorial para que mejoren en ese aspecto antes de comenzar una terapia psicológica. En otros aspectos sí los he tratado directamente, tanto con terapia psicológica como te mencioné, flores de Bach, que me ayudan a agilitar los procesos psicológicos en el paciente. Todo con los debidos, como te digo, permisos respectivos y estudios para ejercer esto. ¿Hay algún no sé si condición, caso, no sé qué palabra usar adecuada, que tal vez a ti no te gusta o no te gustaría tratar? Por ejemplo, no sé, no te gustaría trabajar con alguien que es esquizofrénico, con autista, no sé, ¿qué paciente a ti no te gustaría tratar? Mira, yo no tengo problema en tratar pacientes. Realmente, de que hayan casuísticas que me agraden más es una cosa, pero yo considero que todos se merecen un tratamiento psicológico y que ahí cuando nos ponemos en yo solo trato pacientes que sean A y no trato pacientes que sean AA, entonces estoy entrando en un problema. Ahí por lo regular es una casuística que a mí como psicólogo, si a mí como psicólogo me molesta es porque me estoy proyectando en esa casuística. Claro. Entonces, por lo regular lo que yo como psicólogo busco es sí buscar también a mi psicólogo, asesorarme con mi psicólogo, o sea, estar lo más equilibrado. Muy bien, Alejandro, el tiempo vuela, tenemos que ir nuevamente a nuestro último corte comercial y regresamos. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM.
Inclusión Total, por el dial 1190 AM. Un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Escucha todos los días lunes a partir de su día, a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio en Facebook. Asimismo, todos los días jueves a partir de las 5 de la tarde lo subimos a nuestro canal Inclusión Total en YouTube y Spotify. Nos ha estado acompañando a lo largo de este programa Alejandro Ruiz, que es psicólogo clínico, también tiene el síndrome de Asperger, y bueno, que es una persona que también ha luchado y está luchando por seguir adelante, a pesar de su condición, como muchos nosotros estamos haciendo. Bien, el último bloque, normalmente, como te explicaba, extra micrófono, tratamos, y ese es nuestro granito de arena de este programa, no solamente de que nos cuente sus vivencias, nuestros invitados, sino que finalmente lo que toda persona quiere es llevar el pan a la mesa de su hogar. Y las personas con discapacidad también son productivos, también trabajan, a veces hacen sus pulseritas, sus desinfectantes, sus empanadas, sus hamburguesas, tienen su negocio, ¿no? Tienen sus cositas que hacer para poder llevar para la mesa. Entonces, en este caso, tú tienes una profesión que es psicólogo clínico. Quiero que nos cuente un poquito más, si tú tienes un consultorio particular, ¿a qué teléfono se te puede ubicar? Claro, con todo gusto. Yo tengo actualmente un consultorio particular en el sur, también trabajo en el norte cuando me pongo de acuerdo con los pacientes para tenerlos en un consultorio del norte sin ningún inconveniente. También hago servicios a domicilio, al norte, al sur, al este, ahí sí, a donde me llamen. Mi número celular es 099 99 38 775. Ahí pueden localizarme. Asimismo, aparte de mis consultas tanto en psicología como en terapia alternativa, está mi esposa, que tiene su emprendimiento de dulces, ¿Ya? que se llaman Las Delicias del Puchi, todo lo que son tortas, cakes, 4 leches, etcétera. También pueden realizar sus pedidos con ella. Y esta delicia de Puchi la encontramos en Instagram, tienen un teléfono, ¿cómo la ubicamos? Ya les voy a dar el número de ella para que le puedan escribir por cualquier cosa o llamar. Ya. Ella se llama Alexia Leoro y el número celular de ella es 09 80 02 23 26. Muy bien. Con este emprendimiento ella produce dulce, me dice, ¿no? Así es. Todo lo que son dulces, tortas, 4 leches de chocolate, inclusive también tenemos. Muy bien. Y el tema de tus consultas privadas, lógicamente lo tienes que hacer fuera de horario laboral. O sea, ¿cuáles son los horarios en que se te puede... En el caso mío, que me escriban al WhatsApp para que yo pueda tener el mensaje en cualquier momento que pueda darme para ver el teléfono y yo les respondo con todo gusto. Perfecto. Y por lo regular atiendo fines de semana, lunes a viernes de noche, pero por eso es que les digo que me dejen el mensaje en el WhatsApp en cualquier momento del día para, ya sea el horario del almuerzo o cualquier otra circunstancia, poderlo revisar y poder responder el mensaje. Bien, Alejandro, y también en este bloque también suelo solicitar a nuestros invitados que nos den un mensaje positivo. ¿Qué mensaje positivo tú le darías no solamente a las personas que tienen síndrome de Asperger? Empecemos por ellos. ¿Qué mensaje positivo le darías a las personas que tienen síndrome de Asperger? ¿Qué mensaje positivo les daría? A mí por lo regular me gusta hablar con historias y hay una muy interesante acerca de Salomón, que dice que le pidió a unos sabios que le hicieran un anillo que le permitiera salir de todo momento malo. Algo así como un anillo mágico. Y los sabios decidieron escribir una frase en el anillo y esta frase decía: esto también pasará. Recordemos que
Como dice Fabiana Cantilo en su canción, nada es para siempre. Así que esto también pasará. Cualquier circunstancia en la que estemos, buena o mala, también va a pasar. Y eso es interesante porque si también pasa, significa que tenemos que estar listos para lo que viene. Así es, así es. Este mensaje positivo que ha dado aplica para todos, no solamente para personas que tienen para todos. No solo para los inmigrantes, para todos. Personas con discapacidad, personas neurotípicas, personas sin discapacidad, para todos. Estemos pasando el momento que estemos pasando, recordemos. Esto también va a pasar, esto también va a pasar. Y finalmente, Alejandro, a las personas que tenemos un poco de desconocimiento o a veces no sabemos, que tampoco la gente tampoco es adivina para saber que bueno, que yo tengo una discapacidad visual. O sea, la gente que me ve en la calle piensa que tal vez no lo saludo porque soy idiota, pero nada que es porque no lo veo bien. Entonces, también las personas no son adivinas para saber que ciertas personas tienen cierta condición. Entonces, ¿qué le diríamos a ellos para cuando se encuentran con una persona que tiene Asperger? O sea, ¿cómo debería ser el trato? Vamos por partes. Si bien es cierto, las personas no son adivinas, uno de los grandes problemas es que las personas están programadas para moverse dentro de ciertos patrones. Tenemos que aprender a romper esas programaciones que tenemos. Tenemos que aprender a romper esas programaciones que estamos teniendo para poder cambiar nuestra forma de ver el mundo. Ese patrón establecido o condicionado es el que hace que yo te vea en la calle, tú no me saludas porque no me ves, pero inmediatamente, no me saludo por ser idiota. O fulano, o una persona con Asperger hace un comentario, ay, qué mal educada, o qué idiota esa persona. No, o sea, rompamos el molde. Ya. Y busquemos ver qué es lo que hay más allá. Atrás de toda conducta debería haber algo más allá. El asunto es que. Así es. Bien, Alejandro, se nos ha acabado el tiempo. Yo te agradezco, valga la redundancia, el tiempo que nos has dado. Ha sido un gusto verte después de casi 20 años. Casi 20 años porque fue... Igualmente ha sido un gusto, John. Fue por allá por el 2001 que estuvimos por allí, hace ya 21 años, bastante tiempo. Ha sido un gusto verte. Sigue, 21 años, wow. 21 años. Entonces, bastante tiempo. Entonces, yo te agradezco, me alegro mucho que te esté yendo bien en tu profesión. Yo me acuerdo que eras buen alumno, yo sí me acuerdo de eso. Y bueno, me alegro mucho que también tengas tu hogar formado. Y bueno, hay que seguir en la lucha, ¿no? Así es. Te felicito también porque veo que tienes hijos por ahí, así que te felicito. Ay, muchas gracias. Bien, Alejandro, eso es todo por hoy. Yo te agradezco y ya te voy a mandar unos audios por interno para seguir conversando al respecto, ¿sí? Perfecto. Que tengas excelente noche, John. Muchas gracias. Gracias, Fernando.